consecuencia con los responsables del orden. ¡No hay voto! ¡No hay voto! Hola, estimados escuchas, agradezco mucho su atención. Estamos en este proyecto intentando discutir públicamente, junto con ustedes, temas de gran interés nacional e internacional que normalmente son debatidos en periódicos especializados, son parte de lugares especializados de grandes intelectuales internacionales, de manera que aquí trataremos de ofrecer una explicación sencilla y accesible de problemas complejos. No siempre lo vamos a lograr, pero haremos nuestro mejor esfuerzo. Quisiera empezar este primer capítulo, este primer programa, con una pregunta esencial. ¿Por qué y cómo fue posible que Donald Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos? ¿Y cuáles son las consecuencias de sus políticas, especialmente la famosa guerra comercial que ha emprendido contra el mundo? Uno pensaría que estas decisiones son tan irracionales que no pueden ser tomadas como lógicas o válidas. Uno piensa que o el hombre está loco o que hay algún tipo de conspiración detrás de tantas cosas mal hechas. Yo quisiera decirles que no hay tal cosa, que las decisiones son lógicas, aunque las consecuencias de las mismas pueden ser contrarias a los intereses del propio Trump. Vamos por partes. En primer lugar, ¿por qué Donald Trump, un personaje de esta naturaleza, pudo ganar una elección en la democracia más antigua del mundo? Hay varias razones, voy a mencionar tres, las fundamentales. Primero, porque el sistema de partidos políticos en Estados Unidos está completamente desgastado y ha perdido su relación con la sociedad. El Partido Demócrata ha pasado por muchas fases en su historia, pero en un principio era el partido de los esclavistas del sur y el Partido Republicano era el partido antiesclavista, que fue expandiendo su clientela electoral hacia el occidente, hacia California, y tuvimos un modelo de política dominado por estos dos partidos, en donde el Partido Demócrata tenía la alianza más absurda que uno se puede imaginar. En el sur profundo de Estados Unidos, los esclavistas, y en el noreste industrial, los obreros, la clase obrera. Entonces, desde ese momento tenemos algo muy raro en la política norteamericana. Las alianzas no han tenido que ver siempre con clases sociales o con proyectos políticos, ha tenido que ver mucho con intereses de la clase política en su conjunto, y por tanto tenemos que entender que los partidos políticos no han sido los mismos en cada ocasión, en cada ciclo histórico, sino han venido cambiando. De la Segunda Guerra en adelante, el Partido Demócrata se convirtió en el partido de la clase obrera, que ya era desde principios del siglo XX, pero cada vez más se fue acercando a retomar la bandera de los derechos civiles de la población negra del sur. Y el Partido Republicano, curiosamente, se fue convirtiendo en un partido cada vez más conservador. A principios del siglo XXI estaba mucho más claramente perfilada esta diferencia, los republicanos conservadores y los demócratas liberales apoyando ciertas causas. Muy importante en eso fue que en los años 60 se aprobaron enmiendas constitucionales que protegieron los derechos civiles. Como quiera que sea, la democracia norteamericana es una de las peores del mundo. Es un sistema donde no hay elección directa del presidente de la República, sino una elección indirecta. Es una elección en donde lo que los ciudadanos hacen es elegir electores en cada estado de la Unión. De tal forma que estos electores, en teoría y en la ley, pueden decidir por quién votan, no necesariamente por quien tenga la mayoría de votos en cada estado. Eso no ha sucedido, aclaro, pero así de absurda es la legislación. Eso podría haber sucedido en cualquier momento de la historia de Estados Unidos.
Esto a su vez se complementa con otro mecanismo que es profundamente antidemocrático, que es el Senado de la República. Los senados de todos los países que tienen esta institución representan de manera igual o paritaria a cada estado del país. Por ejemplo, California, que tiene 45 millones de habitantes, tiene 2 senadores. Wyoming, que tiene 400,000 habitantes, tiene 2 senadores. Eso quiere decir que la institución del Senado no es representativa. Al contrario, es una especie de pacto de élites que permite que en el Senado se expresen los intereses locales de las élites políticas y económicas y no la opinión de los electores. Como ustedes ven, ya llevamos 2 instituciones que no funcionan, que son premodernas y que causan un gran ruido, una gran confusión en la democracia norteamericana. Por si todo esto fuese poco, tenemos que en Estados Unidos no hay regulación a los gastos electorales y al financiamiento electoral. Los hubo durante algún tiempo, pero desde que los republicanos ganaron más poder en los años recientes, levantaron todo tipo de restricciones. Así que los millonarios conservadores otorgan una cantidad de dinero increíble a los candidatos presidenciales, a gobernadores, a senadores, a diputados, e incluso en los estados donde se elige a jueces, que son muy pocos, también financian las campañas electorales. De tal forma que la política norteamericana está totalmente atrapada por el dinero. Y esto significa que quien no tenga dinero, pues no hace campaña, no puede representar a nadie. Esto ha conducido a que en Estados Unidos no puede haber terceros partidos. Solamente hay 2, el demócrata y el republicano. Durante muchos años este orden fue más o menos funcional, por más de que dejara fuera de la representación política a las mayorías de la gente, pero ya hace mucho tiempo que dejó de ser totalmente operativo. Resulta ahora que los intereses particulares dominan por completo. Dicho todo esto, ustedes verán que se está desdibujando el sistema. Y Donald Trump es la pieza que rompe por completo el equilibrio, porque el pacto entre los republicanos y los demócratas era que establecerían una especie de alianza fáctica para defender la división de poderes, es decir, respetar al Poder Judicial y respetar también las decisiones del Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En Estados Unidos, como en casi todas las naciones democráticas y con representación parlamentaria, el Congreso decide cómo se usa el presupuesto. Es su potestad principal y su poder más importante. Bueno, pues ahora el señor Trump ha venido a disputar incluso la capacidad del Congreso de decidir sobre los gastos y además ha venido a decidir que el Poder Judicial de Estados Unidos, que era muy reconocido y convertido en algo casi heroico en el resto del mundo, tampoco tiene por qué decidir por encima de él mismo. En otras palabras, Donald Trump ha decidido convertirse en un dictador de facto que no respeta la división de poderes. Y esto lo ha hecho con apoyo popular. No se piense que es una imposición súbita, sino que lo hizo con apoyo popular. ¿Por qué razón? Porque muchos ciudadanos están descontentos completamente con los resultados de su democracia. Es una democracia elitista, profundamente elitista, muy excluyente, porque deja fuera de la representación política la mayoría del país, y por otro lado, porque siempre parece atender los intereses de los ricos. Así que ahí cerramos este punto. La crisis de la democracia norteamericana, que hoy está tocando fondo con la llegada de Donald Trump y su pretensión de convertirse en dictador absoluto, la democracia de Estados Unidos está tocando fondo. Ahora bien, ¿qué proyecto defiende el señor Trump? Es un proyecto que uno pensaría de lejos que es absurdo. Él dice que quiere reindustrializar Estados Unidos, porque en los últimos 40 años, mucho de la industria pesada de Estados Unidos, el acero, los automóviles, materiales básicos de construcción, muchas de estas cosas de la industria tradicional, maquinaria, etcétera, se ha ido de Estados Unidos, se han perdido empleos. En 1970, los empleos de la industria manufacturera de Estados Unidos explicaba más o menos el 20% del empleo de Estados Unidos. Hoy día representan solo el 9%.
O sea, ese 11% representa millones de trabajadores y representa también regiones enteras de Estados Unidos que perdieron las plantas industriales. Los que habitan esas áreas del país, pues han quedado desamparados, sin empleo, aunque algunas regiones se han recuperado más rápido que otras. Indudablemente hay una crisis moral, demográfica en estos casos. Es así, pues, que quiero simplemente decirles a ustedes que Donald Trump logró ganar aprovechándose del descontento de una gran cantidad de ciudadanos de su país con un orden económico que los había ignorado, perdiendo el empleo, prestaciones, ingresos, y por otro lado también con la incapacidad de los partidos para representar sus intereses. Entonces, cuando llega Trump y dice que habla en su nombre para hacer a Estados Unidos grande de nuevo, parecería que hay una oportunidad única de recuperar la primacía de los intereses de los trabajadores industriales olvidados por los dos partidos principales. Entonces, esto le permite, no ganó muchas más votos que en su primera elección. De hecho, Donald Trump nunca ha pasado de 76 millones de votos en ninguna de las 3 veces que ha concursado, pero en cambio los demócratas perdieron votos. Hace 4 años, Joseph Biden ganó a Trump porque los demócratas tuvieron 81 millones de votos. Esta ocasión perdieron la elección porque su candidata tuvo solo 74 millones de votos. O sea, no es que haya ganado Trump más votos, sino que los demócratas los perdieron. Entonces eso nos habla de la crisis de ese partido y de la situación muy específica en donde Donald Trump apela a un sector del electorado al que ha engañado con este discurso de que se recuperará un pasado remoto que por lo demás es irrecuperable. Entonces, ¿qué busca Donald Trump? Según él, con sus cobros de impuestos a las importaciones, con evitar la inmigración de trabajadores que es tan necesaria para la economía de Estados Unidos, lo que pretende es regresar a un pasado mitológico. Ahora, es cierto, y hay que decirlo claramente, que Estados Unidos no podía seguir como estaba. La economía de Estados Unidos es profundamente inviable. Estados Unidos tiene un déficit comercial de más de 500,000 millones de dólares, que es una proporción enorme, gigantesca, que si la sufriera cualquier otro país, estaría considerado como un país quebrado. Por otro lado, tiene una deuda pública que es mayor al 100% de su Producto Interno Bruto. Y esto significa que Estados Unidos realmente, si fuera un país latinoamericano, ya lo hubiera intervenido el Fondo Monetario Internacional y los bancos posiblemente hubieran cerrado la llave del crédito por ser un país inviable. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué Estados Unidos puede seguir viviendo de un crédito barato a nivel mundial y no haciendo ajustes internos para corregir estos desbalances? Lo puede hacer porque emite la moneda del mundo, el dólar. O sea, a diferencia de todos los demás países cuyas monedas son nacionales o regionales en el caso del euro, la moneda de Estados Unidos es global, es la moneda del mundo. Y de esa manera, aprovechando esta circunstancia histórica que se deriva después de la Segunda Guerra, de que fue el país hegemónico militarmente y económicamente desde entonces, resulta que Estados Unidos puede exportar al resto del mundo su propia crisis económica. O sea, terminamos todos los demás pagando los desbalances de la economía norteamericana. 2 vías se han buscado para resolver este problema. Hay 2 proyectos, no solamente el de Donald Trump, sino el otro proyecto que también existe en Europa Occidental y también existe en China, es que para poder acabar con los problemas económicos, había que hacer que Estados Unidos se convirtiera en un productor nato de las tecnologías del futuro, que no son del futuro, sino son del presente. Microelectrónica, toda la industria de las energías alternativas, la alta tecnología en general, es a lo que apostó Biden en su gobierno. Proteccionista, sí, pero para impulsar no las industrias antiguas, sino las nuevas industrias. Y le dio subsidios monumentales para que se produjeran en Estados Unidos microchips, para que se produjeran toda la tecnología, toda la cadena de la tecnología microelectrónica y también impulsar las áreas nuevas como la inteligencia artificial y el cómputo cuántico. Todo eso lo impulsó Biden y es una apuesta razonable
que era lo que en todo caso había que hacer. A eso le ha apostado parcialmente la Comunidad Europea, sobre todo en energías alternativas, en lo que son líderes, y China ha apostado a todo, porque los chinos son los productores más eficientes de paneles solares, han inventado y están investigando métodos alternos de producción de energía, y al mismo tiempo también han logrado alcanzar a Estados Unidos en el área científico-tecnológica, especialmente en las tecnologías de la información. De manera que en realidad Estados Unidos está luchando por no ser desplazado del mercado mundial y por ser viable su economía y su hegemonía política a partir de su poder económico, como ha sido en los últimos 70 años de historia. Bueno, ¿qué pasa? Que el proyecto de Biden no logra consolidarse en el corto plazo. Hay cierta inflación en Estados Unidos, los subsidios tardan mucho en generar efectos reales en las cadenas productivas, y sobre este descontento se monta Donald Trump, que regresa con un proyecto totalmente distinto, que es volver al pasado, reindustrializar de manera tradicional a Estados Unidos. Eso no es posible ya. O sea, ya no hay manera de romper las nuevas cadenas productivas, de manera que lo que está haciendo Donald Trump está siendo un error garrafal desde el punto de vista estratégico que va a costar mucho, no solo a la economía de Estados Unidos, sino a la economía del mundo. Esta misma discusión entre regresar al pasado o apuntar al futuro sucede también en la Comunidad Europea, en los países europeos. La Unión Europea ha señalado políticas públicas para ir a la vanguardia tecnológica, pero son muchos países que están juntos, tienen un Parlamento Europeo, y es dificilísimo que se pongan de acuerdo. Ahí están conservadores, progresistas, ultraderechistas. Muy complicado para Europa ser un jugador mundial, porque no es un gobierno unificado, sino una sumatoria de naciones que no terminan de ceder la capacidad de decisión a largo plazo a un cuerpo común, una especie de federación de estados que permitiera salir de esto. En China también están en las mismas. China está tratando de irse a la vanguardia tecnológica, pero al mismo tiempo no hay forma de que China siga adelante si no mejora su mercado interno. Ya China no puede seguir invadiendo el mundo con sus productos. Ya todo el mundo está asustado de que sus productos desplacen a toda la producción nacional en muchas áreas de la economía. De manera que los chinos necesitan cambiar a un modelo en donde el mercado interno se fortalezca para que sus 1.400 millones de habitantes sean también consumidores. Hasta la fecha, la desigualdad china es brutal y sigue habiendo mucha pobreza, y de ninguna manera han logrado generar el consumo interno necesario para darle viabilidad a su propia economía. Entonces, como ustedes ven, ahí en China también hay los que quieren que todo siga como antes, exportemos al mundo todo lo que producimos, y los que dicen hay que pararle a este modelo y hay que fortalecer el mercado interno sin ceder la iniciativa en la investigación científica y tecnológica. En el caso de Estados Unidos, los dos proyectos se enfrentan y por ahora está al frente un proyecto retrógrado que no tiene futuro, y en el caso de Europa la disputa también está casi en el mismo sentido. Aquí en México debemos entender que nosotros aquí vemos al pasado también. Tuvimos un gobierno, el anterior, que quería regresar a los tiempos del estatismo desarrollista, de que el Estado dirigía todo, de que basábamos nuestra economía en el petróleo y en las empresas paraestatales. Eso tampoco es posible aquí. Al contrario, intentar regresar a ese pasado en el sexenio de López Obrador ha causado una crisis monumental en México, de la cual hablaremos en el próximo capítulo, pero está en México también esa disputa entre los proyectos que pretenden modernizar el capitalismo nacional integrándose al mundo y los proyectos que ven hacia el pasado centralmente. Así que, como ustedes ven, las cosas son muy complejas, muy difíciles, pero posiblemente puedan ser explicadas. En los próximos capítulos de este programa estaremos tratando de desmenuzar uno a uno todos estos elementos que hoy día seguramente ya nos tienen mareados. Pero no se preocupen, vamos a explicar esto muy bien, porque lo que estamos enfrentando es un cambio histórico en el mundo, una batalla central para el futuro de mediano y largo plazos, de tal forma que tener en claro a lo que nos enfrentamos es una necesidad para todos nosotros. Muchas gracias.